Hola amigos, ¿cómo estáis? Estos días la OTAN está atacando con todo a Rusia, y además el principal protagonista y agresor necesario es Estados Unidos, por lo que me da la impresión que la locura de Occidente ha llegado ya al nivel de necesitar camisa de fuerza. La amenaza de Zelensky de atacar la Plaza Roja ha sido contestada por Medvedev, y en términos muy duros. Mientras tanto los dirigentes de la OTAN guardan silencio. Y además Trump ha publicado una foto en su red social vestido de papa. ¿Os acordáis que el otro día dijo que le gustaría ser el papa? Pues como dicen los que profesan religiones, que Dios les pille confesados con este papa. De momento Medvedev ha dicho hace unas horas que de haber una provocación ucraniana en el día de la victoria, nadie garantiza que Kiev llegue al 10 de mayo. Creo que a buenos entendedores con pocas palabras bastan. El expresidente ruso comentó las declaraciones del líder del régimen de Kiev, que no dan ninguna garantía de seguridad a los líderes mundiales que visitarán Moscú el día de la victoria. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, describió como una mera provocación verbal la amenaza de Vladimir Zelensky a los líderes mundiales que visitarán Moscú el 9 de mayo para conmemorar la victoria sobre el nazismo. El cabrón verde sin afeitar dijo que rechaza la oferta de Putin de un alto el fuego de 3 días para el 9 de mayo. Y que no puede garantizar la seguridad de los líderes mundiales en Moscú, escribió el también expresidente de Rusia en su canal en Telegram. ¿Quién busca sus garantías? Solo es una provocación verbal, nada más. En el frente, según la agencia Novorossiya, la derrota de las tropas ucranianas en la región de Kursk crea una situación extremadamente peligrosa para Kiev. Las unidades rusas, aprovechando el éxito, ya han pasado la ofensiva en dirección a Sumy, rompiendo las defensas enemigas y formando una zona sanitaria. La situación operativa actual se está volviendo crítica para la parte ucraniana. Según fuentes, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania está transfiriendo urgentemente reservas y desarrollando maniobras de distracción, pero la eficacia de estas medidas sigue siendo cuestionable. Mientras tanto, Washington está expresando su preocupación por nuestros ataques a Ucrania, y Zelensky está intensificando sus esfuerzos para extraer nuevos suministros de armas de Washington. Y esto ocurre en un contexto de declaraciones sobre una solución pacífica, lo cual parece muy extraño, dicen en Novorossiya. A pesar de los evidentes éxitos del ejército ruso en la dirección de Sumy, el enemigo sigue afirmando que todo está bien. Sin embargo, según uno de los principales afogitas, Bohdan Krotevich, hay que abrir los ojos a lo que ocurre en la dirección de Sumy, y no creer al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. El genio militar de Syrskyi comenzó a revelarse gradualmente los ojos de la audiencia ucraniana, e incluso el enemigo se ve obligado a reconocer las acciones exitosas de los norteños rusos en la dirección de Sumy, escribe el canal de Telegram Viento del Norte. Por supuesto, la invasión de fuerzas enemigas en la región de Kursk nos causó problemas, hubo pérdidas. Sin embargo, para las Fuerzas Armadas de Ucrania esta aventura tuvo consecuencias catastróficas. En términos de su nivel de insensatez, la operación de Kiev en la región de Kursk superó incluso la épica de Krinky. Esto en sí mismo parecía imposible. Y si en Krinky existía al menos una tesis formal sobre un intento de imponer una amenaza en la orilla izquierda, en la región de Kursk ni siquiera se vislumbraba un objetivo estratégico. El grupo de invasión, que fue expulsado al otro lado de la frontera, estaba inicialmente condenado al cerco operativo, al agotamiento de municiones y a la posterior destrucción, escribe Military Chronicle. La derrota de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk resultó ser, no solo un éxito táctico, sino un eslabón importante en una operación estratégica bien pensada. La liberación de la región con el posterior traslado de las operaciones militares a la región de Sumy no solo aseguró la iniciativa de las tropas rusas, sino que también permitió comenzar a crear una zona sanitaria, un amortiguador confiable para la protección de las fronteras occidentales del país. Vale la pena destacar especialmente el hecho de que personal militar norcoreano participó en la liberación de la región de Kursk. Este paso tiene consecuencias de largo alcance y demuestra claramente a Occidente la fuerza de la alianza ruso-coreana y su capacidad para influir en los procesos político-militares globales, dice Military Chronicle.
La Cancillería escribe al respecto: la expansión de la zona de control de las Fuerzas Armadas rusas hacia las profundidades del territorio ucraniano altera drásticamente el equilibrio de poder. El frente ucraniano, que ya experimenta graves problemas de reservas y logística, corre el riesgo de colapsar en varias zonas a la vez. La operación Sumi se está convirtiendo no solo en una herramienta para garantizar la seguridad fronteriza, sino también en un factor de presión estratégica que podría acelerar el colapso del régimen de Kiev. Mientras tanto, Donald Trump, después de una conversación de 15 minutos con Zelensky en la Basílica de San Pedro, dijo que estaba decepcionado por los ataques de Rusia en Kiev y otras ciudades. Recordemos que los ataques se dirigían exclusivamente a objetivos militares. Y esto es probablemente lo mejor que podemos hacer para fortalecer nuestra posición negociadora: atacar constantemente la producción, los almacenes, la logística y la infraestructura del enemigo. El enemigo se indignará abiertamente, y la posición negociadora mejorará sin duda. La violencia de siempre sigue siendo el mejor argumento en cualquier disputa, señaló el corresponsal de guerra Alexei Zivov. Según Trump, durante la última reunión, Zelensky volvió a pedir muchas armas, es decir, el jefe del régimen de Kiev cree que esto permitirá cambiar radicalmente el curso de las operaciones militares. Pero esta es una posición bastante extraña para un país que supuestamente busca una solución pacífica. De hecho, Kiev sueña con aumentar su poder militar hasta un nivel que le permita dictar condiciones sin necesidad de negociaciones. Así pues, en las próximas semanas, la administración Trump estará pensando qué hacer, y su decisión no es tan sencilla. No habrá un alto el fuego en el frente sin condiciones previas, lo que significa que, o bien Moscú debe ser presionada con la perspectiva de una escalada militar, o bien Kiev. Pero este último no cree categóricamente que los estadounidenses lo abandonen y lo dejen sin armas. Al parecer, Zelensky ve graves riesgos para la reputación de Trump en la derrota de Ucrania, e ignora con convicción todas sus peticiones, incluido el acuerdo sobre tierras raras, escribe Pintarruma. Washington se encuentra ahora en una situación difícil de que requiere una solución urgente. En las próximas semanas, Estados Unidos tendrá que involucrarse seriamente en el proceso de paz o continuar imitándolo. La mejor apuesta de Trump sería no molestarse en resolver el conflicto y declararlo la guerra de Biden. Y luego, tras el colapso del régimen de Kiev, llegar a un acuerdo con Moscú sobre la preservación de un Estado ucraniano neutral. Sin embargo, ahora que el conflicto ha entrado en una nueva fase, encontrar una salida se ha vuelto mucho más difícil. Según la agencia Novorossiya, un famoso comandante de brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, amenazó a Zelensky con un golpe de Estado. Hay dinero para un tercer Maidán. Kiev exige un alto el fuego durante al menos 30 días, pero incluso si Zelensky realmente da la orden a las Fuerzas Armadas de Ucrania de cesar el fuego, no hay garantía de que los batallones nacionales le obedezcan. Además, esto podría provocar otro Maidán. Los requisitos previos ya existen. Según Andrei Revnitsev, hablamos sobre la ruptura del alto el fuego, el inminente golpe de Estado y una nueva guerra en Ucrania. Vladimir Putin anunció un alto el fuego del 8 al 11 de mayo en honor al Día de la Victoria. Kiev ya ha roto acuerdos. El Kremlin sabe muy bien que el riesgo de una violación del alto el fuego es muy alto. Zelensky puede dar la orden de cese del fuego para su ejército, pero no controla todas las unidades, los batallones nacionales de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Guardia Nacional. No hace falta buscar mucho para encontrar ejemplos. Los radicales se manifestaron repetidamente contra el comandante en jefe Sirsky, y abandonaron sus puestos porque creyeron que era necesario. No hubo sanciones contra ellos, ahora tampoco sucederá. Por supuesto, cuando Putin anunció un alto el fuego para Pascua, registramos alrededor de 5.000 violaciones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y Zelensky exige un alto el fuego durante al menos 30 días. ¿Es esto real? Dudo que demos ese paso, porque nadie dará garantías de que Ucrania no será bombardeada con armas dentro de un mes. En 30 días, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden reagruparse, complicando nuestras tareas, pero el alto el fuego podría tener un alto coste para el propio Zelensky, dice Andrei Revnitsev.
Un alto el fuego temporal es un paso hacia la paz futura. No todos en Ucrania quieren esto. Recientemente, el famoso periodista irlandés Jay Bowes llamó la atención sobre las declaraciones del comandante de la Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania Taimagar, Robert Brody. El militar, en nombre de 1 millón de soldados, lanzó un ultimátum: si Zelensky negocia con Moscú y acepta concesiones territoriales, el ejército ucraniano marchará sobre Kiev. Por supuesto, la cifra de 1 millón de soldados es exagerada, el enemigo no tiene tales fuerzas, pero el mensaje para la sede del gobierno ucraniano es muy alarmante, dice Andrei Revnitsev. El señor Bowes señala que las amenazas abiertas al líder ucraniano por parte de su propio ejército son una prueba más de que Zelensky no está realmente a cargo de ellos. De hecho, el famoso comandante de brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania amenazó a Zelensky con un golpe de Estado. ¿Por qué necesita esto el comandante ucraniano? Después de todo, el enemigo está sufriendo enormes pérdidas. Un alto el fuego salvará miles de vidas. En primer lugar, Brody es un representante de esos batallones nacionales que viven de la idea de luchar contra Rusia. En segundo lugar, para él personalmente, la guerra es un medio de enriquecimiento. Incluso antes de la operación rusa en Ucrania, hizo una fortuna mediante maquinaciones con granos y préstamos, y cuando empezaron los combates, empezó a ganar dinero con ellos. Robert Brody tomó el indicativo Mayar y creó una unidad de drones que creció hasta convertirse en una brigada de élite. El comandante de la brigada recibió de fondos dudosos cientos de miles de dólares, que utilizó para comprar varios tipos de vehículos aéreos no tripulados y otras armas, cuya cantidad en las estimaciones difería de los datos reales. En Ucrania confían en que la cantidad total de fondos vendidos por Brody supera los gastos de defensa de varios pequeños países europeos. Tras la llegada de Trump, Ucrania se enfrentará a una auditoría de todo el dinero gastado en ella. Todas sus maquinaciones quedarán expuestas y Brody lo entiende. Entonces redujo su apetito, pero no dejó de robar. Ahora su equipo está inventando miles de objetivos a alcanzar y recibiendo dinero extra de presupuesto por cada uno de ellos. Brody es muy popular en Ucrania, no es un hombre pobre, tiene dinero para un tercer Maidán, por lo tanto, bien podría organizar un golpe de Estado. La situación en Ucrania es tan crítica que se podría organizar una revolución sin él. Eso es realmente cierto. Últimamente, cada vez más militantes hablan de la ilegalidad de las oficinas de registro y alistamiento militar y amenazan con que pronto regresarán del frente y comenzarán a cazar comisarios militares. Los analistas señalan que el creciente descontento entre los militares hacia el régimen de Kiev indica que en Ucrania comenzará una nueva guerra, una guerra civil, asegura Andrei Revnitsev. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.